a todos los que nos acompañan desde sus casas. Acá en Chile estamos casi todos encerrados nuevamente. Son muchas las personas que están en cuarentena o que van a empezar a estar en cuarentena desde este jueves. Es el último esfuerzo. Y hoy más que nunca, cuando estamos en una excepción, de acuerdo a la tradición que habíamos venido llevando en nuestros trabajos, nos enfrentamos a una situación especial llena de fraudes nuevos, fraudes corporativos en los que las empresas pueden estar insertas, y por lo tanto más que nunca es esencial sentarnos a conversar sobre estas temáticas que ya se han tornado una realidad. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados. Junto a Rafael Soré, somos los dueños de casa. Rafael Soré nos acompaña desde Brasil, socio de KPMG en Brasil, pero nuestros invitados principales hoy día son Rebeca Zamora, que es directora del área de cumplimiento normativo en Honorato de la Voz, y también Jorge Bolt, muy amigo de la casa, muy amigo de KPMG, que es socio de litigios, arbitrajes, compliance y responsabilidad penal en Cariola 10 y Pérez Cotapo. Y con Rafael, bueno, ya lo decíamos, ambos somos socios de KPMG, Rafael en Brasil y yo acá en Santiago de Chile. Sin más preámbulos y en beneficio del tiempo, me gustaría darles un pequeño vistazo de cuál es la agenda que nos convoca hoy día en este evento. Vamos a pasar primero por una visión general de lo que es el compliance. Luego le vamos a dar la palabra a Rebeca Zamora, quien nos va a conversar sobre algunos elementos esenciales que debiesen contener los sistemas de compliance, para posteriormente Jorge Boll nos ilustre sobre el nexo que hay entre investigaciones y compliance. Y Rafael, por último, antes de pasar al panel de conversación, nos contará sobre algunas herramientas que disponemos o que están disponibles para fortalecer no solamente los procesos de investigación, sino que también las metodologías de cumplimiento o de compliance. Bueno, partir contándoles, perdónenme, no los voy a aburrir con una definición extensa de lo que es el cumplimiento, el compliance. Más bien me gustaría compartir con ustedes, luego de mi experiencia, años ya en el ámbito del compliance, cómo podría definir en breves palabras este concepto. Y en mi juicio, el cumplimiento es confianza. Cuando uno lleva adelante programas exitosos de cumplimiento, lo que termina entregando a sus distintos stakeholders es una garantía de confiabilidad y de confianza. Compliance no es otra cosa que hacer lo correcto. Si bien esto resume en muy pocas palabras lo que está detrás de la idea del compliance, y que parece muy sencillo, parece hasta obvio y por supuesto que sumamente elemental, en la práctica hemos visto que no lo es, porque no es fácil que las organizaciones puedan identificar exactamente cuál es ese camino correcto para hacer lo que corresponde. Y hoy día, más que nunca, en los tiempos de crisis a los que nos enfrentamos, hacer lo correcto de una manera correcta se ha tornado un imperativo. A mi juicio, creo que es fundamental que dejemos de concentrarnos en los instrumentos. Es decir, dejemos de concentrarnos en que si tenemos la política, quién nos elaboró la política, si tenemos el código, si tenemos el control. No, lo importante es pensar en los objetivos que están detrás del compliance. ¿Qué es lo que queremos hacer con el compliance? Queremos tener organizaciones sanas, queremos tener organizaciones que se sostengan en el tiempo, queremos tener organizaciones que cumplan las expectativas de todos quienes rodean nuestras instituciones.
Y por lo tanto el compliance no es una receta de cocina que permita decirle a todo el mundo, paso 1, haga esto, paso 2, haga esto otro. No, es un mecanismo que debe estar muy incorporado en el ADN de las organizaciones para darle precisamente sostenibilidad a los negocios. Esto, a mi juicio, implica volver como a la esencia de lo que ha sido la gestión en los orígenes. Pasar de hablar simplemente de controles, de técnicas, de herramientas, a una idea mucho más global de lo que necesitamos para que nuestros negocios sean exitosos. También desde KPMG pensamos que quien no entre en esta lógica de combatir frontalmente las malas prácticas, como la corrupción, quien no asuma el desafío de exigir un desempeño a cualquier relacionado con integridad, quien no tome en serio la observancia de estos estándares nacionales e internacionales en materia de cumplimiento, corre, a nuestro juicio, un serio riesgo de quedarse fuera de mercado. Y así lo vemos, simple y categórico. El subirse al carro de hacer las cosas correctas es hoy día un imperativo. Y un imperativo que se enfrenta a la observancia de nuevos riesgos que en el pasado no los veíamos o no los visualizábamos con demasiada nitidez. A lo mejor partimos identificando temas como corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, que fueron las primeras temáticas que fueron incorporadas a los sistemas de compliance. Pero hoy día la verdad es que el abanico de riesgos que no son los tradicionalmente conocidos como riesgos operativos ya no nos caben en esta lámina. Yo aquí solamente he puesto algunos como referencia, pero fundamentalmente me gustaría concentrarme en aquellos que son propios de las organizaciones y que esos que son propios de las organizaciones son todas aquellas conductas que la propia organización defina como no tolerables. Independiente que puede existir una ley que penalice o no penalice una determinada conducta, finalmente quien toma la decisión sobre cuáles son los riesgos estratégicos que se van a incorporar en los programas de compliance o de cumplimiento es la propia organización. Y esas son las conductas que debiésemos definir como que no vamos a tolerar por ningún motivo dentro de nuestras empresas. A mi juicio, eso es fundamental hoy día, elevar el rol que tiene el compliance a un carácter estratégico y no meramente operativo. El compliance debiese ser considerado dentro del entorno corporativo como una pieza vital, una pieza fundamental en la dirección de las empresas, donde las orientaciones estén dadas desde los directorios, desde las gerencias de primera línea, y no única y exclusivamente desde las áreas jurídicas o desde las propias áreas de cumplimiento. Esa visión estratégica que necesitamos darle hoy día al cumplimiento, a mi juicio, le va a permitir a las organizaciones mantenerse en el largo plazo. Y esto no es sino que transformarlo o darle más bien el rol que le corresponde, que no es otra cosa que ser garante de las obligaciones normativas, sino que también ser garantes de la integridad y de la consistencia, de cara a todo nuestro entorno, decir, a lo que nosotros nos comprometemos, lo hacemos. Si no estamos en condiciones de hacerlo, entonces tal vez no es el momento adecuado para comprometernos a hacer algunas situaciones. Estos siempre son procesos. No hay una varita mágica, no hay, como les decía en un par de láminas atrás, una receta de cocina que nos permita incorporar con una fórmula estandarizada estos sistemas de gestión al interior de las organizaciones.
Hoy día el rol estratégico que debe cumplir el compliance debe ser considerado por todos los miembros de la organización, pero sin lugar a duda por la alta administración como un activo, pero como un activo para apoyar el crecimiento de largo plazo y no solamente como un dolor de cabeza porque necesitamos cumplir controles o porque necesitamos transparentar nuestras maneras de hacer nuestro día a día. No, es una fórmula precisamente para darle crecimiento a nuestras organizaciones. A mi juicio, hoy día que estamos viviendo en un mundo sumamente convulsionado, no solamente por la pandemia, acá en Chile sabemos que estamos inmersos en una convulsión desde octubre del año 2019, desde el estallido social, y por eso hoy día no hay ninguna industria, ninguna organización, ninguna empresa de cualquier tamaño o de cualquier sector económico que pueda considerar ser sostenible en el tiempo si no tiene disposición seria a invertir trabajo, recursos en materia de prevención contra la corrupción, contra el fraude y contra una serie de otras conductas que son consideradas como malas prácticas en el ambiente de los negocios y que son fuertemente castigadas por nuestro entorno. La actividad empresarial, qué duda cabe, está bajo sospecha por parte de la ciudadanía, por parte de muchos de nuestros stakeholders, lo que redunda en que cualquier situación que en el pasado no muy lejano haya sido prácticamente imperceptible o haya sido pasado por alto por la ciudadanía, hoy es fuertemente amplificada y condenada por las redes sociales y por voces que cada vez hablan con más y más potencia. Creemos que el compliance es una oportunidad. Tenemos una tremenda oportunidad de aprovechar este impulso para avanzar mucho más rápido por el camino que nos conduzca a mejores estándares y hacer las cosas mucho mejor de lo que hemos venido haciéndolo hasta ahora. Esa es la posibilidad que nos entrega la incorporación de programas de compliance que sean diseñados de acuerdo a las propias necesidades de las organizaciones. Y aquí me gustaría pasarle la palabra a Rebeca, que con su trayectoria, con su experiencia, nos puede ilustrar sobre los elementos esenciales que debiese tener un sistema de cumplimiento, un sistema de compliance, para que nos permita tener una herramienta de gestión tremendamente potente. Rebe, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Tamara. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Ya, perfecto. Bueno, gracias, Tamara, gracias, KPMG, por esta invitación. En este conversatorio me va a tocar efectivamente hablar de algunos elementos de los programas de prevención de delito y los programas de integridad corporativa y algunos consejos prácticos, compartiéndoles también algunas cuestiones que me toca ver con algunos de mis clientes. Me parece que en todos los conversatorios siempre es importante recordar el concepto que Transparencia Internacional tiene de corrupción, porque ocurre que muchas veces en las empresas esto se asocia únicamente a algo externo, algo que está relacionado o orientado hacia la función pública, un problema más bien del Estado. Pero en realidad la corrupción es un problema también privado, está tanto en el sector público como privado. Y me gusta esta definición porque en el fondo permite abarcar ambos esferas de la corrupción y es el abuso de cualquier poder que es conferido para una persona. Eso puede ocurrir en el ámbito público o en el ámbito privado. ¿Qué pasa? Somos todos humanos, ¿cierto? Estamos en una sociedad tremendamente competitiva, donde la ley, ¿cierto? Del que más, no necesariamente el que hace mejor las cosas, sino del que más gana, del que llega primero, el que lo hace más rápido, ¿cierto? Ese muchas veces, lamentablemente, es el que gana sin importar cómo. Entonces, muchas veces también tenemos incentivos perversos. La sociedad nos está diciendo, tienes que llegar, tienes que lograrlo, tienes que ser mejor que los demás, pero nos vamos olvidando de cómo. Y empezamos a tener entonces elementos medios negativos, ¿cierto? Somos incrédulos respecto a que esto no ocurre
en nosotros mismos, no puede ocurrir en nuestra organización, sino que más bien es un problema de los otros, un problema externo. Lo más probable es que si yo en este evento les pregunto a todos si es que son corruptos, me digan que no, pero si les pregunto si es que consideran que Chile o Brasil o los demás países son corruptos, me digan que sí, que son todos corruptos. Entonces, uno siempre tiende a pensar que este es un problema más bien del otro. Y uno empieza a justificar y a normalizar ciertas cuestiones, ¿cierto? Estos pequeños o mini actos de corrupción diaria, empieza a encontrarle cierta justificación, empieza a encontrar a veces explicaciones que lo único que hacen es normativizar y relativizar estas conductas. No es nada personal, no tengo nada en contra del fútbol, de hecho me gusta mucho, pero aquí les traje algunos ejemplos de normalización de conductas que a mi juicio son actos de corrupción, en el sentido amplio que estamos conversando. Alexis Sánchez condenado a 6 meses de cárcel, pero no ir a prisión. Tampoco va a dejar de ir a un mundial, tampoco va a dejar de ganar millones de dólares, ni va a dejar de estar, ¿cierto?, como estrella deportiva. No lo vamos a condenar por eso. El caso de Alexis Vidal también, ¿cierto?, antes del mundial, choca en estado de ebriedad, tampoco fue óbice para que él siguiera participando en ese torneo, y la verdad es que ahí se decía mucho, bueno, pero es que es un tremendo elemento, ¿cómo no lo vamos a dejar jugar? Si es un error nomás. Shakira, ¿cierto? Y esta noticia que hizo hace pocas semanas, pocos meses, ya viene arrastrándose, eso sí, de hace varios meses, el tema de que no ha pagado ciertos impuestos y que ha tenido que estar vendiendo algunos derechos. No va a dejar tampoco de vender discos, ni vamos a dejar de pensar que es una cantante fantástica. Michael Jackson, ¿cierto? Gastó 26 millones de dólares para silenciar niños de los que abusó según el FBI. El día que Michael Jackson muere, en el mundo, en un solo día, se venden más de 30 millones del disco Thriller. ¿Ya? O sea, en el fondo, eso tampoco fue óbice para que ese éxito musical, digamos, no se vio opacado muchas veces por esa conducta. Bueno, puse aquí a Maradona, ¿cierto? También es un ejemplo, no voy a ahondar más, pero muchas veces eso también nos lleva al dilema de, bueno, podemos separar la obra del autor, y eso en realidad tiene que ver con empezar a normalizar estas conductas, a pensar que ciertas conductas son negativas, pero podemos sacar el ámbito de una persona y en ese caso no son ahí tan negativas o no las vamos a tomar en cuenta. Y la verdad es que si estamos hablando de integridad, tenemos que hablar de integridad en todos los sentidos y tenemos que hacer y decir lo que somos. Los elementos de prevención del delito, esta parte es un poquito más formal, ¿no? Pero en general, si uno va a establecer cualquier programa de cumplimiento, estos son los elementos con los que deberíamos contar. Una persona que esté encargada de este sistema, ¿cierto? Una persona que tenga tiempo, que tenga autonomía, que sea capaz de llegar al directorio, que sea capaz de reportar cuestiones importantes, que tenga conocimientos, por cierto, que tenga preparación, o al menos que cuente con recursos para poder contar con una asesoría especializada. Tiene que tener medios y facultades, porque tampoco nos sirve una persona encargada que no tiene con qué realizar sus labores. Es menos del costo que se cree muchas veces en compliance, pero tiene que tener ciertos recursos. Establecer un sistema de prevención de delitos implica entonces identificar los riesgos, los procesos donde se incrementan los riesgos de comisión de delitos. Muchas veces este es el trabajo más difícil de hacer, que una organización, que una empresa, a través de las entrevistas, a través de distintos muestreos de documentos, de evidencia, para levantar riesgos, te vaya diciendo la verdad o no te vaya ocultando antecedentes, suele ser uno de los desafíos que uno más tiene en esas entrevistas. Yo recomiendo que eso siempre sea realizado obviamente por un experto, por quien puede levantar riesgos. No necesariamente los abogados podemos hacer allí o podemos trabajar, digamos, solos. Establecer reglas, protocolos, procedimientos específicos. Eso también genera muchos desafíos porque en algunas organizaciones cuando uno les empieza a decir, mira, hay que instalar una política que diga esto, hay que meter estos capítulos en el reglamento interno, tus contratos de trabajo ahora van a tener 3 páginas más de cláusulas de integridad. Muchas veces eso ya empieza a generar ciertos resquemores porque uno no tiene mucho tiempo de leer, el reglamento interno nadie lo revisa, las políticas se vuelven prácticamente incumplibles cuando están llenas de requisitos y por lo tanto en realidad el desafío es hacer que esto sea simple. Ahí está precisamente la gracia de un buen sistema de compliance, que sea simple, que sea fácil, que sea amigable y no que termine generando cansancio o agotamiento en las personas. Tenemos que tener, a mi juicio, eso lo van a ver también con Jorge a través de la investigación interna, un sistema de sanciones robusto, que apenas detectemos conductas ilícitas, conductas que contravienen los valores de la organización, nos permitan tomar medidas inmediatas y en el caso de que estas sean acreditadas, luego de ser detectadas, podamos expulsar o sancionar de distintas maneras a quienes son infractores. Y por el contrario, vayamos premiando las buenas conductas.
Hay distintos experimentos sociales que demuestran que en la medida que nosotros más bien nos vamos impregnando con lo que hay en nuestro ambiente. Si nosotros vemos que en un determinado grupo las cosas se hacen de determinada manera, vamos a ir copiando entonces ese valor, esa conducta. Si nosotros vemos entonces que en la compañía o en la asociación donde nosotros estamos participando, todo el mundo puede incumplir, todo el mundo hace las cosas mal, no pasa nada, nunca hay ninguna consecuencia, se hacen denuncias, nadie nunca investiga nada, nunca pasa nada, lo más probable entonces es que se deje de hacer denuncias, que en el fondo todos también empiecen a incumplir. Y otro elemento también de los programas suele ser la supervisión y la certificación del sistema, muchas veces en manos de un tercero, que muchas veces las mismas compañías pagan. Por lo tanto, yo al menos no conozco ninguna empresa, por lo menos en mi país, que haya recibido un rechazo del certificado del sistema de prevención de delitos que tiene en su compañía, cuestión que entonces también es un poco discutible. Pero es bueno que un tercero, sea certificador o no, haga una revisión del modelo de prevención cada cierto tiempo, ¿cierto? Porque si no, uno también empieza a tener eventualmente ciertos sesgos. Eso yo siempre lo recomiendo. Ahí nos pasamos. Ahí sí. Eh, y también me gusta mencionar mucho que hay una relación entre los programas de compliance y cualquier sistema de prevención que es ineludible. Si nosotros a través de un sistema o un programa de prevención de delitos, de acoso, de protección de derechos humanos, de riesgos ambientales, de lo que nosotros queramos, porque compliance lo podemos aplicar a cualquier área, nosotros necesariamente tenemos que entender que lo que está allí son directrices, son orientaciones, instrucciones que se realizan en una compañía sobre cómo yo quiero que se cumplan las cosas. Entonces, yo no solamente tengo que decirle a mis trabajadores o a quienes dependen de mí, esto es lo que yo necesito que tú hagas. También debo decirles, quiero que lo hagas de esta manera correcta, de esta manera que se alinea con mis objetivos. Y estos, por lo tanto, son mis políticas que tú vas a tener que cumplir. En el fondo, eso es el programa de prevención, tiene directa relación con la dirección y la supervisión que está también en el ámbito laboral. El que tiene el poder dentro de la compañía, el que organiza el trabajo, es el que tiene que dar esas instrucciones. Y esas las podemos ver en los sistemas de vigilancia, de control, de investigación y de organización en general. El contrato de trabajo tiene un contenido ético, eso es evidente, es innegable, ¿cierto? Hay un deber de lealtad, de fidelidad en esa relación laboral, pero es importante que existan instrucciones y órdenes orientadas precisamente hacia ese fin. Estos deberes de dirección y supervisión en un programa de cumplimiento, muchos de estos tienen que ver con la ley 20.393, que es la ley específica que nosotros tenemos en Chile sobre prevención de delitos a nivel corporativo, pero que sin duda se pueden trasladar a cualquier sistema de cumplimiento. En general, lo que uno critica de los sistemas de cumplimiento y lo que suele ser el factor de imputación de responsabilidad es un defecto organizacional. ¿Esto qué quiere decir? Que se castiga a las personas jurídicas no por cualquier delito que se cometa en el seno de ella, sino que más bien por los delitos que se puedan cometer por mala organización, porque hay un defecto en la organización. Esto quiere decir que muchas veces la persona jurídica se va a organizar bien, va a ejercer dirección y supervisión y no obstante se van a producir delitos. En esos casos no va a tener ninguna responsabilidad la persona jurídica, porque esto precisamente dice relación con la debida diligencia. Lo que se pide entonces a las personas jurídicas es que de manera diligente se organicen bien para prevenir el delito. Cuestión que además durante los últimos 20 años una técnica legislativa bastante utilizada por parte del Estado en el sentido de entregarle a los particulares ciertos deberes, en este caso en la prevención de delitos, precisamente porque una parte importante se produce al interior de las compañías. Pero como el Estado ni la ley en general pueden decirnos cuáles son todos y cada uno de los requisitos de estos sistemas de prevención, yo les nombré algunos elementos generales, queda bastante de esto a la autorregulación. Y la autorregulación tiene la ventaja, ¿cierto?, de que le permite a la compañía, bueno, determinar cuáles son sus estándares, cuáles son sus elementos y establecer un sistema interno que regule ciertas situaciones, en este caso la prevención delictiva. Pero eso tiene con obligaciones de medios, estas obligaciones se cumplen en la medida que somos diligentes. No requieren resultados, no es correcto asociar la prevención de los delitos como a la evitación total de los delitos, porque eso es imposible. O sea, no lo puede hacer ni siquiera el Estado, no se lo deberíamos tampoco exigir a los particulares.
Estos delineamientos, por lo tanto, este control, la inspección sobre algo a la que se refiere la dirección y supervisión, necesariamente se refiere a imponer valores. Imponer valores. ¿Cómo lo hacemos? Para que los valores sean reales, tienen que transformarse en acciones. No basta muchas veces con esas declaraciones formales, declaraciones que no se encuentran en páginas web, en códigos de ética, si es que esto en la realidad o en la práctica no nos preocupa y hacemos que realmente así funcione. Hay que repetir esto tantas veces como sea necesario. Aunque uno se sienta solo, como uno hace en el desierto muchas veces dentro de las organizaciones, hay que repetir y repetir todas las veces que esto sea necesario hasta que se vaya interiorizando. Las conductas negativas tienen que detenerse inmediatamente. Inmediatamente. Una conducta negativa, ¿cierto? La manzana podrida que les mencionaba, tiene que ser eliminada rápidamente porque va a empezar a contagiar a los demás. Una conducta intencionada, la buena cultura, tiene que cultivarse, es un trabajo diario. Esto no es algo que queda al azar o a la suerte, ¿cierto? A la mera confianza en las personas. Esto tiene que trabajarse. Y los valores de la organización, entonces, no son los que declaran, sino que los que se practican. ¿Cómo lo empezamos a hacer? Primero, una convicción del alto liderazgo en el sentido de que el compliance se tiene que trabajar. Si no hay un compromiso, ¿cierto? Desde arriba, desde la máxima autoridad de la persona jurídica, es bien poco lo que nosotros podemos avanzar en ese sentido. Dirigir nuestras acciones de manera estratégica a fin de determinar qué priorizar. Es imposible hacerse cargo hasta de la última posibilidad de comisión de algún delito mínimo o de algún acto de corrupción mínimo dentro de la empresa. Tenemos que empezar a priorizar. O sea, yo no puedo estar preocupado de quién, ¿cierto?, se roba un paquete de galletas todos los días en la mañana o algún día en la semana en la mañana, sino que más bien tengo que priorizar, ¿cierto?, hacia dónde tengo que dirigirme. Obviamente que esa conducta también uno espera eliminarla, ¿no? Pero tengo que ir priorizando para ir de menos a más. Hay que entender que esto tampoco es un voluntariado, ¿ya? Esto requiere un esfuerzo, un trabajo constante. No es voluntario. Hay que ser coherente, porque si yo digo una cosa, pero estoy haciendo otra, la verdad es que la credibilidad de cualquier sistema de prevención tampoco funciona. Hay que fortalecer ese compromiso con recursos. Es menos de lo que se cree. Muchas veces se piensa que estos programas son costosos, que son inabordables, y la verdad es que no con tanto dinero se pueden hacer cosas muy entretenidas que realmente ayuden a este desarrollo cultural. ¿Cómo modelamos estas conductas? ¿Cómo nos preocupamos de que dentro de este modelo, ¿cierto?, y todas estas declaraciones que nosotros vamos a realizar empiecen a funcionar? Los programas necesariamente tienen que tener 4 elementos: normativos, comunicacionales, de ejecución y de control. Los normativos son importantes porque nos fijan el marco sobre el cual vamos a trabajar, el establecimiento de las obligaciones o de las reglas que nosotros vamos a tener en ciertos procedimientos. Comunicacionalmente es muy relevante la forma en que nosotros vamos difundiendo esto dentro de la organización. Muchas veces uno se encuentra con empresas que tienen sistemas de prevención, tienen códigos de ética, reglamento interno, cuanta política uno quiera, y con copia o con recibo de los trabajadores que firmaron y no leyeron nunca, digamos. Y no hay ninguna política de cómo difundir, de cómo realmente acercar o cómo hacer más sencillo el conocimiento de muchas veces son manuales que la gente en realidad sabemos no están dispuestos a leer, ¿cierto? Con elementos de ejecución, o sea, realmente hacer que este engranaje empiece a funcionar. Y en gran medida eso requiere entonces también control y auditoría de esos procesos, porque si nos ponemos a implementar medidas y no sabemos nunca cómo funcionan, también es bien poco lo que este sistema o que este modelo nos va a poder servir. ¿Cuáles son, a mi juicio, los aspectos claves entonces? Entender que el compliance es una actividad de diligencia, no de resultado. No de resultado. Acá lo que importa es el comportamiento. El compliance responde a la lógica de una empresa que es vista en su dimensión social, con todas las cosas buenas, con todas las cosas malas, con todos los elementos positivos y negativos que nos podemos encontrar. Por cierto, también con la deficiencia que nosotros tenemos en nuestras conductas, ¿cierto? Somos todos humanos, dijimos ahí, no hay nadie muy perfecto. El rol del compliance no es generar valor de manera directa, ¿ya? Porque eso también muchas veces hay una confusión, sino que es más bien proteger lo que el negocio va creando. El compliance no crea valor, sino que lo cuida, lo protege. Por lo tanto, tiene que ser visto no como un gasto, sino que como una inversión también para cuidar ese valor que ya la compañía tiene. La cultura o la integridad, ¿cierto?, se tienen que trabajar, no quedan al azar o a la fortuna. Y tampoco solamente en la confianza en las personas. A veces las empresas dicen, no, pero mira, si yo conozco acá, conozco a toda mi gente, somos todos súper buenos, hacemos todos muy bien.
Está bien, puede ser que en algún momento dado, quizás por distintas relaciones que tienen esos integrantes, pueda sentirse eso así, pero en la medida que la compañía va creciendo o que van llegando nuevas personas, eso se puede ir destruyendo y por lo tanto para trabajarlo se necesita compliance. Creo que es importante reforzar que esto tiene que proteger o preocupar a los altos ejecutivos, no solamente por la responsabilidad legal que tienen, sino que también por la exposición comunicacional. Esta foto es de un tribunal en un caso bien importante que tuvimos en Chile hace no tantos años, em, donde conocimos el rostro de todos estos ejecutivos, todos los días los veíamos pasar por tribunales, y eso sin duda también tiene una afectación de la vida familiar. Y eso es importante también entonces para hacerle conciencia a las personas. Esto no es una cuestión que protege únicamente a la compañía. Quienes están detrás de esto son personas y quienes van a sufrir las consecuencias en muchas ocasiones son las personas, son los ejecutivos que pueden incumplir estos deberes. Aquí, este es un ejemplo de hacer conciencia, ¿cierto? Que el otro día lo trabajaba con un oficial de cumplimiento, un poco tratando de hacer esto, de sensibilizar a las personas. ¿Cómo hacemos que sientan que esto también es parte de ellos? Bueno, con estas preguntas. ¿Me siento bien con lo que estoy haciendo? ¿Es legal? ¿Es ético? ¿Está alineado realmente con los valores de la compañía? ¿Qué pasa si esto se publica en un diario? ¿Mi familia va a estar orgullosa de mí? La verdad es que ese elemento, el elemento familiar, muchas veces también le hace mucho sentido a las personas. Creo que este tipo de evaluaciones o este tipo de preguntas nos pueden ayudar bastante a realizar conciencia. Creo también que en la pandemia es importante tener presente que obviamente el sistema de cumplimiento no va a ser monitoreado ni trabajado de la misma manera. Hoy día el teletrabajo, que más bien es un trabajo sin límites de hora, mucho más extenuante, mucho más agotador, impacta en los modelos de compliance. O sea, tengo que trabajar 12 horas al día, tengo que estar todo el día disponible, tengo que realizar trabajo doméstico, están los niños, y más encima tengo que preocuparme del compliance. Sí, también hay que preocuparse del compliance. Hay que tener ojo, ¿cierto?, con las medidas sanitarias, cumplirlas. Estamos viviendo un momento yo creo que bastante álgido en cuanto a la pandemia. Preocuparse de aspectos más bien importantes o sustanciales, donde nosotros podamos entender que dentro de la pandemia puede ocurrir mayor incremento de delitos, las compras, las urgencias, es decir, que todo es urgente para hacer tratos directos, es una cuestión a la que uno le debería poner harta atención, y también a la administración de los recursos. Cada vez estamos teniendo menos y sin duda en pandemia más aún los tenemos que cuidar. Los procesos de vacunación, los datos, los algoritmos de selección, toda esta información que se está generando en pandemia a través del teletrabajo es una información que requiere protección. Estamos accediendo también a la vida privada de las personas. Ustedes están teniendo acceso, por ejemplo, en este momento a mi domicilio. Y eso en las reuniones de trabajo, en las organizaciones de equipo, también es importante considerarlo porque muchas veces vamos a tomar conocimiento de circunstancias personales que las personas que son de su vida privada y no necesariamente comparten en las compañías. Existe entonces también esa sensibilización. Para ir terminando, algunos consejos o cuestiones prácticas, tener siempre presente esta perspectiva laboral, la necesidad de tener sistemas de investigación, en lo que se va a detallar mucho más Jorge, adecuados, de acuerdo al tipo o al tamaño también de compañía. La recepción de documentos no lo es todo. Si es que yo no tengo un buen programa de difusión, puedo tener un manual, pero al final de lo que yo me tengo que preocupar es de un sistema que en realidad no se encuentra, digamos, no se agota simplemente en un documento o en un papel. Matriz de riesgo, sí, siempre a través de especialistas, con presupuestos para el encargado de prevención de delitos definidos, tener una relación con los proveedores que también implica un pilar ético. De nada sirve, ¿cierto?, que yo tenga esta relación o que busque trabajar este tipo de relaciones con mis trabajadores si es que no me estoy preocupando de los proveedores. Más si mis trabajadores en realidad son bien pocos y la mayoría de las personas que me prestan los servicios son subcontratados. También me tengo que preocupar de eso. La certificación de un tercero puede ser siempre evidencia de supervisión, pero ojo que muchas veces si es que ese programa efectivamente es de papel, si es que yo también estoy engañando a ese auditor, ese certificador externo, más bien es una muestra de mayor culpabilidad. O sea, no solamente tengo un modelo de papel, sino que además ando engañando respecto ahí está terminando, perdón, ahí está terminando mi tiempo. También le estoy engañando respecto al contenido o a la efectividad que tiene este sistema. Informe al directorio siempre de manera bastante intensa, porque son ellos finalmente los que tienen que tomar estas decisiones en cuanto al manejo. La clave es al final la debida diligencia, al evaluar riesgo, al tomar decisiones, al ejecutar programas de mejora, incorporar tecnología, el tecnocompliance,
que también van a ver en este conversatorio, y tener cuidado con el sesgo de retrospectiva que les mencionaba Tamara. Hoy día, ¿cierto? Nos juzgamos muchas veces conductas de hace 10, 20, 30 años, pero con los ojos que tenemos hoy, ¿cierto? Como si estas conductas se estuvieran produciendo hoy día. Y es normal también que muchas veces en las compañías, o cuando ocurre algún ilícito, nosotros también nos admiremos. Ha pasado acá con algunas empresas que han terminado siendo condenadas, ¿cierto? De decir, mandarlos ahí a la hoguera y decir, bueno, es que ellos hacían todo mal. Bueno, pero es que no uno siempre tiene en un momento determinado saber cómo hacer realmente las cosas bien. Entonces tampoco castigarse, tampoco ser, digamos, tan duro con nosotros mismos respecto a esas conductas, sino que más bien pensar en cómo de ellas vamos a aprender y vamos a ir mejorando a futuro. Hay otros elementos que van a ir integrando el modelo de prevención de delitos. Me parece que hoy día un desafío, ¿cierto? Son los derechos humanos, sin duda. Creo que eso además le da también forma al modelo, le da el sentido al modelo, pensar en un modelo como parte, o más bien como respetuoso con los derechos humanos también, como parte de la prevención de delitos, para que no terminemos con imágenes como esta. Eso. Bien, muchas gracias, Rebeca, por tu presentación. Creo que de alguna manera hemos ido consensuando en esto de que el compliance finalmente tiene que ver con gestión y no con la instalación de ciertas cosas previamente hechas. Tiene que ir muy acorde a lo que la propia organización esté dispuesta a hacer y esté dispuesta a implementar. Ahora quisiera pasarle el micrófono a Jorge Bolt, que como ya les mencionaba es socio de litigios, arbitrajes, compliance y responsabilidad penal en el estudio jurídico Cariola 10 y Pérez Cotapo. Jorge nos va a conversar un poquito más en profundidad sobre el rol de las investigaciones en el ámbito del compliance. Jorge, por favor, el micrófono todo tuyo. El micrófono y la pantalla, toda tuya. Muchas gracias, Tamara. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a KPMG y a ti, Tamara, por esta invitación. Que para mí es un gusto, un honor y una oportunidad de revisitar temas que uno ve en la práctica, pero que de vez en cuando es bueno resistematizar y revisar como con alguna mirada más teórica también. Bien, a ver, las investigaciones internas son un aspecto del compliance que de algún modo tienen una connotación más bien reactiva, ¿cierto? O sea, operan cuando ya ha ocurrido algo o hay una sospecha de que algo ha ocurrido. Y sin embargo es una etapa en la cual se ponen a prueba nuestros principales, digamos, nuestra cultura corporativa o la cultura corporativa de una compañía se pone a prueba porque es el momento difícil, es el momento en el cual de algún modo estamos testeados por esto que ha ocurrido y nuestra reacción dice mucho acerca de cómo realmente somos y qué tan a fondo llevamos nuestros propios principios. Digamos, la frase base o el elemento que guía la investigación interna me parece a mí que no es distinta de la que al inicio de la exposición decía Tamara sobre el compliance en general. Investigamos para hacer lo correcto. O sea, no investigamos porque haya alguna necesidad, digamos, de hacer de investigadores privados en la compañía, no investigamos porque sí, investigamos porque es lo que corresponde acorde a las circunstancias específicas. Y esto lo que corresponde depende mucho de cuál es el aspecto investigado, de qué es exactamente lo que estamos mirando, pero se traduce en una serie de objetivos que es importante tener a la vista siempre a lo largo de la investigación, porque son los objetivos que nos van a ir guiando en una mejor toma de decisiones durante la investigación. Y voy a tratar de ser explícito en esto, en que durante la investigación se presentan situaciones difíciles, siempre distintas unas de otras, tanto en detallitos como en cómo me he visto para la entrevista o quiénes van, hasta en cuestiones más grandes acerca de, bueno, ¿a quién le doy acceso a esto o qué hago después de la investigación? Los objetivos centrales de una investigación son, primero que todo, levantar los hechos, o sea, conocer los hechos para una mejor toma de decisiones. O sea, el motivo número uno por el cual
una compañía debería estar investigando las denuncias o los sucesos o sospechas de sucesos en su interior, es para conocer y entender mejor lo que está pasando. O sea, nada más importante que conocer uno mismo lo que hay adentro. Y esto a su vez nos lleva a otros objetivos, tales como ofrecer explicaciones informadas sobre un evento. Estas explicaciones informadas pueden estar ofrecidas supongamos, a un empleado que ha denunciado un caso de acoso respecto de sí mismo, o puede estar referido a un cliente que requiere alguna explicación y para eso yo tengo que investigar internamente qué es lo que ha ocurrido, o como ocurre, yo diría la mayoría de las veces, a una autoridad, que es la que me está exigiendo dar una respuesta acerca de algo que ha ocurrido y eso supone una investigación previa. Muchas veces las investigaciones tienen por objeto colaborar con investigaciones, valga la redundancia, de autoridades que ya están en curso, o responder a requerimientos de información de autoridades. No es raro que la investigación se inicie solo a raíz de un requerimiento de autoridad externa. Llega una autoridad que me pide información y eso es una sorpresa para la compañía y me obliga a mí recién ahí a empezar a investigar. Y ahí tengo ese foco, ese objetivo. Una finalidad adicional, y yo creo que es fundamental en ciertos tipos de investigaciones, es proteger a las personas afectadas. Digamos que en todas las investigaciones hay que tener un resguardo por las personas que están afectadas, y cuando digo personas afectadas me refiero a posibles víctimas del hecho o suceso que ocurrió, posibles victimarios o personas involucradas, y también los testigos. Todos ellos deberían ser protegidos como un deber general de la compañía en relación con sus trabajadores. Pero fundamentalmente esta finalidad surge con mucha fuerza cuando se trata de casos de denuncias de trabajadores en contra de otros trabajadores o en contra de sus superiores jerárquicos o quien sea. O sea, los casos de acoso laboral, los casos de abuso en el contexto del trabajo son los casos donde mayor cuidado hay que poner a esta finalidad de proteger a las personas que están siendo involucradas, porque hay aspectos sensibles que uno tiene que estar mirando y no nos debemos olvidar que conforme a nuestra legislación laboral tenemos el deber como empresa de resguardar la integridad física y psíquica de nuestros trabajadores también. Entonces, la investigación en estos casos está focalizada fundamentalmente en eso. Otra finalidad de las investigaciones, y aquí me linkeo un poco con lo que decía Rebeca, es evitar reiteraciones futuras. Las investigaciones a veces nos arrojan como único resultado una falla de control y no necesariamente una infracción, o a veces no hay una consecuencia grave derivada de la investigación que se llevó a cabo, pero sí nos permite mejorar sistemas hacia adelante. Y esto es una retroalimentación sumamente importante para el trabajo de compliance en sentido preventivo, en el sentido estricto de compliance, o sea, para el trabajo de compliance en el diseño de estrategias de prevención. Esos diseños se van viendo, o sea, se tienen que ir revisando constantemente y las investigaciones internas tienen ese efecto positivo de sacar a la luz las posibles falencias o áreas de mejora que pueda tener un sistema de cumplimiento. Por lo tanto, en las investigaciones internas uno siempre debería estar también mirando con ese ojo cómo uso esto para el futuro, para que no vuelva a pasar, para mejorar mis protocolos, en qué pudo haber fallado algo, aunque esa falla no sea la causa, por ejemplo, de lo que pasó finalmente. Bueno, a través de solo voy a poner un ejemplo. Me ha pasado que he tenido investigaciones donde desde el minuto uno sabe perfectamente que no hay responsabilidad de nadie. Supongamos un accidente automovilístico de alguien, de un trabajador, donde la culpa fue de otro automovilista que no tenía que ver con nuestra empresa. Y eso se sabe desde el minuto uno porque tenemos el informe de carabineros, qué sé yo, tenemos toda la información, pero se trata de un accidente laboral porque era de trayecto. Aún en esos casos, en muchas ocasiones, dependiendo de la gravedad de la situación, por supuesto, una investigación interna permite revisitar cuáles son las medidas de protocolo, cuáles son los mecanismos que tenemos, por ejemplo, para elegir a la empresa transportista de nuestros trabajadores, y podemos hacer una revisión de modo de ofrecer una mejora hacia el futuro, aun cuando ninguna de esas áreas de mejora hayan sido las causantes de este problema puntual. Y de ese modo tenemos una ganancia tangible a través de una investigación
aun cuando esa investigación no nos arroje responsabilidades ni nada por el estilo. Bueno, y por último, la finalidad paradigmática, no creo la más importante, pero sí paradigmática de las investigaciones es identificar a quiénes son las personas que pudieran tener responsabilidades para tomar decisiones en relación con ellas. Los eventos que gatillan investigaciones y los tipos de contingencias son diversos, como ya decía. A veces se trata de infracciones internas con efectos entre trabajadores, los abusos, por ejemplo. A veces se trata de infracciones respecto de terceros. Podemos tener, por ejemplo, un administrador de un contrato que está obrando de un modo injusto o ilícito respecto de un cliente con quien tengo un contrato, porque con eso no se puede tener algún incentivo, puede ser que haya un bono asociado o algún motivo que él tenga para comportarse de esa manera. O a veces investigamos sucesos que nos exponen como compañía de cara a la autoridad. No sé, casos de libre competencia o casos de corrupción, etc. Cada uno de estos casos, si se fijan, son casos en los cuales el interés comprometido es diferente. El interés comprometido está radicado en distintas personas dependiendo del caso, y las investigaciones tienen que hacer eco de ese interés que está comprometido. O sea, no todas las investigaciones son iguales, y en todas yo tomo resguardos distintos dependiendo de cuáles son las personas que pudieran verse afectadas. Y cuando digo resguardos distintos, me refiero a que lo extiendo a áreas internas de la compañía diferentes. Pongo equipos investigadores distintos dependiendo también del tipo de investigación. Y aquí, como a la rápida, estoy leyendo una pregunta sobre quién debe realizar las auditorías. Y eso depende mucho de cada caso. Lo normal, y aquí estoy hablando de compañías, digamos, medianas y grandes, es que las investigaciones se hagan internamente por equipos relativamente especializados al interior de la propia empresa, y generalmente esto funciona perfectamente, sobre todo con las denuncias de acoso o abuso laboral. Pero puede ocurrir que haya tipos de investigaciones que se tengan que externalizar o respecto de las cuales haya que formar equipos ad hoc. Estoy pensando en distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, casos donde la infracción es demasiado técnica o hay un aspecto técnico demasiado relevante y es necesario traer a alguien del equipo técnico que esté involucrado. Y esa persona es la que va a tener un mejor criterio para poder comprender lo que está pasando, cuál es la información que tengo a la vista, etc. Y puedo conformar un equipo que involucre al menos a una de esas personas. Hay veces en las cuales la denuncia, y esto personalmente me ha ocurrido, la denuncia proviene del interior del mismo equipo que hace las investigaciones internas. En ese caso no hay ninguna forma de hacer que esa investigación interna sea llevada por ese equipo. Hay que externalizarlo dentro de la propia compañía a otro grupo o bien fuera de la compañía. Y hay otras ocasiones en las cuales la exposición es tan grande, la exposición de la compañía y de las personas que están involucradas es tan grande que es necesario tener una mirada completamente independiente por la entidad del asunto. Entonces, no hay una respuesta única acerca de quién debe hacer la investigación, pero sí hay criterios que nos permiten ir hacia esa respuesta. Es muy usual que las compañías tengan, perdón, me quedo en la anterior si se puede. Es muy usual que las compañías tengan protocolos y es positivo que los tengan, son importantes los protocolos, pero hay que tener cierto cuidado con los protocolos en algunos aspectos que son bastante típicos. A veces el exceso de resguardo en un protocolo de un interés perjudica a otro interés. Voy a decirlo con un ejemplo. Los intereses que se resguardan en los protocolos de investigaciones internas son, aquí pongo algunos ejemplos, el respeto hacia los involucrados, la protección de datos también es un factor sumamente relevante y cada vez más relevante. La confidencialidad también es un factor que suele estar resguardado en los protocolos. En ocasiones, una determinación relacionada con el respeto hacia los involucrados puede tener efectos nocivos respecto de la confidencialidad y a veces no se justifica una determinada regla. Por ejemplo, hay ciertos protocolos que establecen expresamente el derecho del denunciante de conocer el resultado de la investigación. Y resulta que hay casos en los cuales eso resulta ser nocivo, peligroso y no se justifica atendido a la naturaleza de la investigación. Y resulta que el protocolo lo tiene establecido y por lo tanto el denunciante exige este derecho que está establecido en el protocolo y puede reclamar alguna suerte de incumplimiento si es que no es informado a la postre.
y la cantidad de casos que pueden ocurrir son tan relativos y tan distintos que el protocolo requiere una flexibilidad sobre esas materias. Lo mismo pasa con los plazos de los protocolos. Hay protocolos que, porque la compañía quiere investigaciones rápidas, a veces la compañía pone plazos muy breves, necesito una respuesta para esta investigación en 30 días, pero a veces la investigación no permite esos tiempos y no es responsable hacer una investigación en esos tiempos y por lo tanto es importante tener una cierta flexibilidad. Otro aspecto muy típico, los protocolos a veces establecen como una especie de obligación de emitir un reporte, un informe final. Y esto ocurre en el 99% de los casos de que es bueno tener un informe final. A veces pasa que no hay que tener un informe final. A veces no es conveniente tener un informe final y deberíamos tener solamente una opinión legal reservada o privilegiada. El protocolo, si es que es demasiado cerrado en estos aspectos, puede llevar a la compañía a verse, digamos, casada con su propia regla cuando no está justificado hacerlo y cuando eso es contraproducente con otros objetivos de ciertas investigaciones. Aquí tengo que hacer un pequeñísimo paréntesis. Las investigaciones por acoso o abuso laboral tienen que tener su capítulo aparte y ahí sí tengo que tener reglas que estén muy, muy encaminadas hacia la protección de los trabajadores. Pero tengo que separarlo un poco del resto de las investigaciones. Bueno, y por último, lo fundamental, lo más importante son las decisiones que se toman a raíz de la investigación. Para eso es toda la investigación y uno debería pensar que la investigación tiene que ser algo así como un elemento de respaldo que me permite justificar por qué tomo esa decisión posterior, al margen de cómo quede registrada esta investigación, que pasó eso luego. Ahora sí puedo, muchas gracias. Bien, me detengo un poco en la confidencialidad, que a mi juicio es uno de los aspectos más difíciles de las investigaciones internas. Es difícil porque hay muchos tipos, clases, categorías y ámbitos de confidencialidad y uno a veces tiende a confundirlo. Lo primero cuando se inicia una investigación es tratar de tener claro que el equipo de investigación que ya ha sido conformado tenga claro qué es exactamente lo confidencial. ¿Es el hecho mismo de haber una investigación? ¿Es el hecho de existir una denuncia? ¿O no? Pero es el hecho, o es la persona denunciante, o algún dato específico de lo investigado. ¿Qué es lo confidencial? Yo tengo que tener claridad de eso porque esto me va a guiar en el modo completo en el cual conduzco mi investigación. La forma en la cual yo por ejemplo, registro las actividades de investigación. Si las guardo en un sistema determinado o las dejo en manos de un abogado externo o las dejo en manos de un equipo específico dentro de la compañía, va a depender de cuál es la confidencialidad que estoy cuidando acá. Tengo información reservada comercial de la compañía o tengo información que es sensible respecto a una persona específica. El tratamiento que yo le doy a esa confidencialidad depende exactamente de qué es lo que estoy resguardando. También es importante para detalles tales como conducir las preguntas en las entrevistas. Yo a veces doy información haciendo preguntas en las entrevistas que uno hace en el marco de una investigación. Y la forma en la cual yo pregunto y a quién le pregunto da mucha información acerca de lo que yo estoy investigando. Por lo tanto, hay que ser muy creativo en la forma de plantear las preguntas y de desarrollar los interrogatorios de modo tal que yo recuerde esta confidencialidad. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una denuncia de acoso dentro de un equipo determinado. Es un acoso que, si uno va a los clichés y paradigmas, es casi obvio. Todos pueden suponer que está hecho por una mujer y resulta que ese equipo tiene solo una mujer. Es muy fácil descubrir quién es la persona denunciante en un caso como ese si todos saben de qué equipo estamos hablando y tal vez con eso podemos poner en riesgo la integridad psíquica o el bienestar de esa persona que hizo esa denuncia. Tengo que buscar mecanismos creativos. Por ejemplo, puedo hacer un interrogatorio abierto a más grupos, de modo que haya una cierta confusión acerca de cuál es el grupo que estoy investigando. Puedo hacer las preguntas de algún modo tal que no me permita concluir, y eso tiene que estar súper revisado y estudiado de antemano. O sea, los interrogatorios deberían ser con preguntas que están, ojalá no improvisadas durante el curso de la entrevista. Otro aspecto fundamental es el tema secreto-privilegio. Hay que tener ojo sobre cuándo es necesario que haya un abogado con privilegio que pueda ser el que toma las notas. O sea, y aquí, solo a modo de ejemplo, una entrevista grabada, o sea, que yo le pongo un rec y la grabo, tengo bajísimas probabilidades de conservar la confidencialidad el día de mañana en perjuicio de la propia persona afectada o en perjuicio de la compañía.
a veces es mejor tener, y depende del caso concreto, por supuesto, y esto hay que ponderarlo, a veces es mejor tener a una persona con privilegio que no graba ni transcribe, sino que toma notas sobre una entrevista. Esas notas son trabajo privilegiado y por lo tanto esas notas son mi respaldo, pero son privilegiadas y tengo que perder el beneficio de tener una grabación en pos de la confidencialidad cuando el caso así lo amerita. Entonces tengo que ir viendo ese tipo de cosas en el curso de la investigación. Bueno, hay que fijarse bien en cuál es la posición adoptada por el denunciante sobre la confidencialidad. ¿Quiere el denunciante mantener su reserva o no? Y eso es algo a lo que yo le tengo que hacer honor en el curso de la investigación. Y hay algunas ideas que uno puede ir tomando. Esto es un sinfín de mecanismos que pueden haber, pero generalmente hay que hacer un checklist, a lo menos al inicio del caso, para ver, bueno, quién más sabe sobre esto. Es un caso que tengo que yo el día de mañana informar a la autoridad o no, y dependiendo de eso me comporto de una determinada forma, porque a veces tengo que prepararlo de modo que la autoridad pueda tener su información bien ordenada y sea creíble. Es posible inferir el nombre de los implicados, etc. Bueno, el COVID nos ha traído varios cambios en la forma de trabajar que redundan en cambios en las investigaciones mismas. No solo en los riesgos, los tipos de riesgos, tenemos, por ejemplo, un boom de delitos informáticos, pero también en la forma en la cual conducimos las investigaciones desde el primer minuto. Primero, el modo en el cual uno toma conocimiento de los hechos a investigar. Los canales de denuncia típicos, paradigmáticos, más allá del teléfono rojo o de la página donde hay un link de denuncia, hay muchas veces que las denuncias se hacían, digo, pre-pandemia, conversando. O sea, va una persona donde su superior jerárquico y le da aviso de algo. Hay una serie de instancias que nosotros hemos perdido y que por lo tanto implican el riesgo de que estemos perdiendo un canal de información importante para la compañía. O sea, la compañía puede ser que se esté perdiendo de información valiosa porque estamos todos cada uno en su casa y no nos estamos viendo. Entonces, eso es una cosa en la que hay que poner foco, y me refiero al final, en la próxima lámina, que es la última, sobre esto. Luego, el modo en el que se desarrolla la investigación también tiene algunas diferencias. ¿Cómo armo un equipo de trabajo que no se va a ver y que no va a estar juntos discutiendo? Si lo voy a hacer por Zoom, todo, bueno, tengo que tomar algunos mecanismos distintos y resguardos adicionales. Hay una forma de trabajo que es diferente. Mi documentación tiene que estar resguardada de un modo distinto porque ahora lo tengo todo digital, no tengo posibilidad de tener documentación física, etc. Los plazos también se pueden ver afectados. Luego, los métodos para obtener información. Aquí hay un tema que es sumamente relevante. Hoy por hoy, prácticamente toda la información de cada uno de los empleados de una compañía está en sus computadores. Todo es asequible. Y por lo mismo, hay muchos más mecanismos de obtener información. Tenemos sistemas informáticos que pueden hacer escanear toda la información que está en los computadores de sus empleados, y esto es una tremenda ventaja, pero tiene que ir de la mano de una regulación interna importante. O sea, tengo que tener una regulación sobre cómo acceder a la información de cada una de las personas en los reglamentos internos, etc. O sea, esto va de la mano de una regulación. Y esta regulación es más urgente, creo yo, post pandemia. Y por último, los temas de entrevista. Hoy en día, la mayoría, el 99,9% de las investigaciones se están haciendo con entrevistas virtuales, pero hay que tener cuidado porque hay ciertos casos en los cuales eso conlleva un riesgo de pérdida de confidencialidad importante. Si es que lo que yo estoy conversando es algo que yo tengo que mantener reservado, se corre el riesgo de que una de las personas o que un entrevistado esté grabando o se esté tomando algún tipo o haya algún tipo de filtración, y por lo tanto hay que revisar bien si es que hago o no la entrevista virtual, si es que la situación es tan seria como para tener que hacerla presencial eventualmente y tomar las medidas que sean necesarias para eso. O sea, hay una serie de preguntas que hacerse sobre la confidencialidad con las entrevistas. Para ir cerrando, creo yo que hay que ir repensando los protocolos de investigaciones y nuestras decisiones sobre esto. Sobre las formas de denunciar, tenemos que ampliar los canales de denuncia, tenemos que ser más insistentes en dar aviso a los empleados acerca de la importancia de que denuncien los eventos que estén viendo. No sé si ustedes lo percibirán así, pero uno va por una oficina y tienes carteles que dicen cuáles son
cuáles son las buenas prácticas de la oficina en la que uno trabaja, carteles donde dice estos son los canales de denuncia, o sea, uno lo estaba viendo todo el día. Hoy en día hemos perdido eso, y esos carteles son importantes porque son recordatorios que nos tienen aquí como a flor de piel en la importancia de estar denunciando, y lo estamos perdiendo. Entonces, ¿cómo lo recuperamos? Mandamos correos, hacemos tal vez más charlas, tal vez en la intranet somos un poco más insistentes con recordar estos temas, pero hay que ir compensando todo eso que se está perdiendo con la falta de presencialidad. Sobre la forma de obtener la documentación, lo que les decía hace un rato, hay que incorporar normativa interna. Nosotros tenemos una legislación de protección de datos arcaica, tenemos una ley de delitos informáticos del año 93 y una ley de protección de datos del año 99, pero los estándares están aumentando, bueno, para las transnacionales hace bastante rato, pero para las empresas nacionales pronto vamos a tener una regulación bastante parecida a la que tenemos en Europa y que es muy rigurosa, y tenemos que adaptarnos a esa regulación. Por lo tanto, cualquier mecanismo de obtención de información documental para una investigación debería estar adecuadamente regulado en los reglamentos internos. Bueno, lo que les decía sobre las formas de desarrollar las entrevistas, hay muchas cosas que pensar. Yo personalmente creo que es importante hasta el fondo que uno pone en esas entrevistas, porque uno está de algún modo el entrevistador, y aquí una pequeña pausa, el entrevistador de algún modo se va acostumbrando a entrevistar de modo tal que le parece lo más natural del mundo. Entonces, cuando ya tiene una investigación semanal y hace entrevistas múltiples por año, le parece que es súper normal, pero el entrevistado no tiene esa percepción. Para el entrevistado, una entrevista en el marco de una investigación interna es algo serio. A veces se imagina que está poniéndose en riesgo su propio trabajo, su reputación interna. Es una situación sumamente estresante, y la investigación debería hacer eco de esa y ser empática con ese temor o con esas inquietudes de la persona entrevistada. A veces los entrevistadores se olvidan de eso, pero es muy importante traerlo de vuelta, y por lo tanto hay que preocuparse en las entrevistas de cada uno de esos detalles, como cuál es la presentación que yo voy a tener, quién va a hablar y cómo, cuál es la carta introductoria que voy a hacer, cómo voy a tranquilizar a esta persona, o tal vez no tranquilizarle y decirle, mira, aquí te estamos investigando a ti y quiero ser claro con esto. En el fondo, el mensaje tiene que estar muy bien pensado de antemano. Y yo dejo abierta la pregunta acá sobre las posibilidades de entrevistas personales. Personalmente me tocó un caso en el cual no tuvimos otra alternativa este año, digamos en pandemia, que hacer una entrevista personal, y fue una decisión muy difícil porque es agresivo tener una persona, decirle tienes que salir de tu casa e ir a una oficina, pero después de una larga ponderación terminamos decidiendo eso. Es difícil tomar esas decisiones, pero hay que tenerlas en mente. Y por último, hay que tener cuidado también con cuál es el registro de las actuaciones de investigación. No tenemos ya la posibilidad del registro puramente material. Hay muchas empresas que están acudiendo a sistemas informáticos especiales para investigación, como una plataforma especialmente para eso, donde se van subiendo todos los datos. Ojo con la confidencialidad en esos casos, cómo la guardo o cómo está regulado en los protocolos internos, porque puede ser que si yo tengo un sistema así regulado sobre registro y digo que todo va a ser registrado, el día de mañana en un juicio civil, por ejemplo, podría surgir la solicitud de exhibición de documentos, y no tengo mucha razón para no exhibir, distintos con los temas penales. En los temas penales, por supuesto que siempre hay que estar colaborando, pero en temas que son más bien de conflictos entre particulares, esto genera un problema que podría ser de algún modo manejado de mejor manera si es que uno lo tiene bien regulado y bien pensado. No necesariamente hay que tener registros absolutos de todo, y hay que tener mucho cuidado con cuándo vale la pena y cuándo no ir tomando registros y de qué forma. Así que el llamado final es a poner ojo a los cambios que se nos producen, a la forma de trabajar, que eso repercute también en las investigaciones. Y yo creo que esto nos obliga a repensar en la práctica, y me imagino que muchos de ustedes que están escuchando ya tendrán sus propias experiencias sobre esto, repensar la forma en que estamos haciendo estas investigaciones. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que tremendamente ilustrativo lo que nos has conversado hoy día en la mañana. Si tuviera que hacer una reflexión sobre tu presentación, creo que es precisamente relevar la importancia de insertar este mecanismo de investigación dentro de algo más global, que son los sistemas de cumplimiento. O sea, las investigaciones
no andan sueltas sin un hilo conductor dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Responden de una u otra manera a un sistema más amplio de cumplimiento que tiene que tener en cuenta el deber ser de la organización, lo que busca esa empresa, los objetivos que queremos cumplir, los objetivos estratégicos. Y otra cosa, antes de darle la palabra a Rafael, una cosita que tal vez faltó, Jorge, es mencionar la necesaria retroalimentación que tenemos que dar sobre estos sistemas. Resguardándole confidencialidad, sin lugar a duda, pero es importante decirle a los trabajadores, decirle a los que componen nuestro sistema institucional que el modelo funciona, ¿no? Y dar esa retroalimentación a partir de estadísticas, no necesariamente decir Juan Pérez denunció y el resultado fue tal. No, simplemente hubo tantas denuncias a través de este canal, tantas otras denuncias directas a partir recibidas por las jefaturas directas, tantas investigaciones con algunos resultados concretos. Y eso yo creo que de alguna manera también da las señales correctas de que los sistemas de cumplimiento sí son un valor agregado que, como bien decía Rebeca en su presentación, resguardamos el valor esencial de lo que queremos entregar como empresa. Y ahora sí, sin más, Rafael, mi colega desde Brasil, el micrófono todo tuyo. Gracias, Tamara. Gracias, Rebeca. Gracias, Jorge. A mí, en verdad, me encantó estar acá oyendo a ustedes y sabes, a nuestro público que está con nosotros. Ya lo sabía que probablemente Rebeca y Jorge haría una presentación tan detallada y tan profunda. Así que pensaba sobre si iba o no a hacer una presentación para poner acá. Y me di cuenta que probablemente los puntos de conocimiento principales ya abordarían ellos, y lo hicieron. En verdad, así que mi misión, lo que me gustaría hacer en nuestra conversación en los próximos minutos, comentar un poco de lo que hablaron ellos, de una perspectiva herramental, de lo que se puede hacer en un programa de integridad, de cumplimiento, y al mismo tiempo en hacer ese comentario, hacer un poco de un resumen y intentar poner un poco de la experiencia que tuvimos nosotros en Brasil en los últimos años. Ya saben ustedes, Brasil pasó por un proceso traumático de corrupción en los últimos años. A lo mejor de investigación de corrupción en los últimos años con la operación Lava Jato. Y pasó que las más grandes compañías brasileñas fueron envolvidas en ese escándalo. Y tuvimos investigaciones internas muy relevantes. Yo trabajo haciendo investigaciones internas hace más de 13 años. Y sabes que cuando empecé yo empecé en el sector público, trabajando para el gobierno, yo era como que un fiscal en Brasil, en corrupción, y cuando fui yo a trabajar en la perspectiva privada para las empresas, eran muy pocas las empresas brasileñas que en verdad hacían investigaciones internas, el número menor aún de empresas que hacían investigaciones internas correctamente, como dijo Jorge, en los puntos que mencioné. Y hoy, el escenario en Brasil es completamente distinto. Lava Jato cambió todo, porque el riesgo de corrupción o el riesgo de cumplimiento en Brasil se quedó casi que obvio para las compañías brasileñas después de Lava Jato. Porque grandes compañías, grandes conglomerados de empresas pasaron a sufrir problemas legales muy relevantes, pero más que problemas legales. Yo soy abogado y generalmente digo que los abogados, nosotros damos muchas veces una importancia muy larga a la ley, a la legislación, que sí es muy importante, pero muchas veces
tenemos que comprender que la importancia está en la sociedad y en la opinión pública, y la ley es una consecuencia de eso. Y pienso que eso fue muy bien, fue muy bien hablado por todos mis colegas que hablaron antes. Y un punto que habló a Tamara que me parece central es que en verdad hoy la expectativa social sobre las compañías es distinta de la expectativa social que existía 15 años o 10 años atrás. No solamente porque la ley cambió, no es solamente porque hay una punición, una sanción legal a compañías que hagan corrupción o que hagan fraude o que hagan asedio o que permitan la discriminación racial. No solamente por eso, eso sí también es un riesgo, pero lo que viví yo en Brasil, que trabajando en otros países de Sudamérica percibo también, es que el problema para una compañía cuando existe un acto de quiebra de cumplimiento, un acto de discriminación que sea, hay un problema, hay un riesgo legal, pero eso no es el principal. La empresa va a sufrir mucho más con la frustración de la expectativa social, con sus nombres en los periódicos, con su nombre en los periódicos, con sus directivos teniendo que renunciar para dar una satisfacción a la sociedad, con los jóvenes no queriendo trabajar para esas empresas. En Brasil viví mucho con clientes, trabajé mucho en la construcción de programas de cumplimiento para compañías que estuvieran envolvidas, estuvieran ahí apuntadas en Lava Jato. Y después de Lava Jato pagaron las coimas, estaban como que vale, yo hice mi parte con el Estado, pero aún tendrían un problema gigante, que era las personas, los jóvenes talentos, no querían trabajar para esas compañías, porque dicen, vale, esas compañías no tienen los valores que esta generación cree que son importantes, o los clientes que no tienen la confianza de trabajar con ellos, vale. Eso explica la importancia de hacer la prevención. Pero cuando hablamos de programas de cumplimiento, eso me encantó lo que habló Rebeca, cómo puse la idea. Siempre hablamos de 3 pilares, ¿no? Como hablaron mis colegas, de prevención, detección y respuesta. Tengo que prevenir a los riesgos de cumplimiento. Y para eso voy a tener las políticas, para eso voy a tener entrenamientos, para eso voy a tener auditorías. Y ahí llego al punto 2, que es la parte de detección, que vale, pero voy a intentar que no pase algo mal, pero que se pasa, yo tengo que ser el primero a saber. Eso es central en un mundo en que no solamente tengo que anticipar los problemas legales, pero también porque tengo que anticipar los problemas reputacionales. Y para eso voy a tener los canales de denuncia o de quejas, lo que llama la empresa, como habló muy bien a Jorge. Voy a tener las auditorías, voy a tener procedimientos de compliance y herramientas para que se pueda medir, para que pueda hacer la mensuración de cuánto su programa de cumplimiento funciona en la práctica. Hoy grande parte de lo que hacemos nosotros en KPMG es trabajar junto a los estudios jurídicos en la prevención para escribir y divulgar los mecanismos de prevención y de detección, sobre todo de fornecer canales para quejas, canales que sean independientes, que tengan una gobernanza que sea confiable, que sea fiable para toda la comunidad. Y claro, en la respuesta acá, vale, yo prevení, yo hice mecanismos de detección, tuve un canal y ahora llegó a un reporte, llegó a una denuncia. Tengo que hacer la investigación, porque la investigación es como yo puedo, claro, puedo intentar mirar si alguna cosa mala pasó, y cuando se mira si alguna mala pasó, estoy haciendo la detección, pero también estoy haciendo respuesta. Eso que habló muy bien a Jorge. Y esos mecanismos, las herramientas de investigación son más importantes que nunca. En Brasil, Jorge habló de la legislación europea de protección de datos. En Brasil implementamos nosotros hace un año la ley brasileña de protección de datos. Y vale, lo que es necesario más que nunca es que las investigaciones estén bien divulgadas y sean hechas por un equipo con especialización y que sea multidisciplinar para garantizar que a contestar a un riesgo
no creemos otro. Porque muchas veces, yo siempre digo eso a mis clientes, imagino que Jorge hace lo mismo, que es investigaciones que no son bien hechas, no van a contestar a un problema, van a crear un problema nuevo. Porque si empezaste usted con un problema, por ejemplo, hay una denuncia de machismo, muy bien. Y la compañía no solamente no trata eso bien, pero hace una investigación mala. La investigación va a crear riesgos de quiebra de confidencialidad, riesgos de problemas con la ley de protección de datos, riesgos de los empleados que son entrevistados, sentirse que fueron de alguna manera molestados, asediados moralmente, porque se sintieron mal, y todo. Y por eso siempre digo que es importante que las investigaciones sean hechas con mucha técnica. Y para eso es muy importante que se fije en la gobernanza. Hay un punto que me gustó, un comentario de uno de nuestros colegas de acá, de Annette Latorre, que habla de los riesgos en los reportes financieros y si cumplimiento va a haber eso. En general, sí, la área de cumplimiento, el dibujo de la gobernanza de la área de cumplimiento es que va a contestar, en principio, al consejo y no a la directoría, no a los directivos, para que pueda tener independencia. Y lo mismo pasa a las investigaciones. Cuando uno va a hacer, y eso me parece que Jorge habló muy bien, cuando uno va a empezar una investigación, cuando empiezo yo una investigación en un cliente, siempre estamos también con el equipo jurídico intentando ayudar al cliente para que la gobernanza de la investigación le garantice no solamente los resultados técnicos positivos, pero también la credibilidad. Eso es central en un programa de cumplimiento. Si una empresa va a tener una investigación interna y la investigación va a ser hecha de una alegación de que Rafael hizo algo malo, pero si la persona que conduce la investigación es una persona que está abajo de Rafael en la compañía o una persona que sea muy amiga de Rafael, aunque la investigación sea muy bien hecha, la credibilidad de ella va a estar en cheque, va a estar en duda, y eso ya es un problema para la investigación. Todo eso para decirles, eso es y termino así mi comentario para que podamos hablar en los últimos 10 minutos. Los programas de cumplimiento, eso habló Tamara también, los programas de cumplimiento son ciclos, ¿no? Los programas de cumplimiento nunca están listos. Yo empecé a hacer programas de cumplimiento en clientes míos hace 10 años y son muy buenos, me encanta, pero son ciclos, ¿no? Empezamos con la prevención, detección y respuesta, hacemos las investigaciones y volvemos al principio, porque cuando encontramos alguna cosa, eso pasó en la compañía, eso pasó, un caso de discriminación racial, pasó. Así que tenemos entonces que mejorar nuestros entrenamientos, mejorar nuestros procedimientos para prevenir que no pase de nuevo y después divulgar procedimientos de detección para garantizar que se pasaron, los detecte y para que los conteste y así por delante. Vale, no me quiero tomar más tiempo, mis 10 minutos que tenía yo ya se fueron. El último punto que quería hablar solamente es de la atención de las compañías a la parte de la gobernanza. Quería apuntar eso. Tenemos que recordar que los programas de cumplimiento son programas de gestión de riesgos y para eso tengo que conocer a mis riesgos. Y el riesgo de gobernanza en la investigación era uno de los mayores. Por favor, Tamara, hará eso. Muchas gracias, Rafael. Muy importante lo que tú nos transmites desde tu experiencia, porque ¿qué hubo acá? Que los programas de cumplimiento son evolutivos y se deben ir adaptando a las necesidades propias de los negocios y a los cambios en los riesgos que se van dando de manera a veces muy vertiginosa. Riesgos que en el pasado no estaban presentes en las organizaciones, hoy día sí lo están. Entonces, quien crea que instaló un programa de cumplimiento y tiene el trabajo terminado, está totalmente equivocado. Esto no termina, porque aunque ya lo he dicho majaderamente, esto tiene que ver con gestión. Y la gestión es tremendamente dinámica.
Entonces, en la medida que vamos haciendo estos análisis de riesgo en base a los cambios en nuestro entorno, podremos ir ajustando nuestro propio modelo de cumplimiento a las realidades propias de cada momento. Bueno, y ahora me gustaría a los tres invitarlos a abrir sus micrófonos y que podamos tener una conversación un poquito más distendida, tanto de lo que hemos podido compartir nosotros, pero también de algunas preguntas que nos hacen llegar nuestra audiencia. Por ejemplo, y aquí, por favor, totalmente abiertos los micrófonos, nos preguntan si acaso es adecuado hacer firmar un acuerdo de confidencialidad a los equipos de investigación. Tanto a los investigadores como a los testigos, en fin. ¿Corresponde, no corresponde? ¿Es adecuado? Ahí les dejo la palabra, Rebeca, Jorge, Rafael. Vale, Jorge, puedo empezar diciendo cómo hacemos nosotros acá. Sí, cuando tenemos dos tipos de equipo de investigación, ¿no? El equipo externo, como KPMG o los estudios jurídicos, y generalmente cuando una empresa va a contratar los externos, en el contrato ya hay ahí una cláusula de confidencialidad, sobre todo con los estudios jurídicos, porque tienen el privilegio legal. Con el equipo interno, generalmente los contratos de trabajo ya tienen cláusulas de confidencialidad. Es importante solamente, y ahí mi apuntamiento, no voy a hablar de la ley en Chile, eso voy a dejar a Jorge y Rebeca, que son mucho mejores que yo. Hay absolutamente un punto que pienso que es importante en eso, que es la confidencialidad no puede ser confundida o no puede tener una confusión entre confidencialidad y discreción, que es central para la protección de las personas de la compañía, de los investigados y de lo que hacen la denuncia. Eso es central, eso tiene que estar en las políticas, en los contratos, muy bien. De una idea de que la confidencialidad significa que no se pueda existir el reporte o que se exista una prohibición de, por ejemplo, denunciar algo malo. Yo tuve un caso de un cliente, por ejemplo, que el equipo de investigación miró que la investigación estaba siendo manipulada, que vale, la persona que dirigía la investigación no quería que se buscase algo. Así que la confidencialidad no puede incluir que no puedan ellos hacer un reporte al consejo o a quien sea para decir, mira, internamente en la compañía, para decir, mira, esto está pasando, eso no está bien. Disculpa, te interrumpí, Rebeca, iba a hablar usted. no, solo que quería dar el paso a Jorge, pero ya que lo mencionas, yo creo que todo lo que tú estás diciendo es correcto y formalmente me parece que es importante dejar constancia de que algún tipo de declaración es confidencialidad, advertírselo también a la persona, pero me parece que eso va acompañado de dos cosas. Primero, de una cultura del respeto de la información que nosotros tenemos, de los demás, de lo que nosotros hacemos y de los procesos donde nosotros intervenimos. O sea, no sirve de nada ese papel si es que yo no le hago conciencia realmente al trabajador de por qué es importante, por ejemplo, que lo que me va a decir quede entre nosotros y que no esté comentando que existe una investigación interna de tal o cual motivo. Sobre todo de temas que son bien sensibles como el acoso, por ejemplo. Eso por un lado. Y por el otro, que yo realmente tengo un sistema de sanciones robusto. Porque si una persona vulnera la confidencialidad y lo voy a dejar pasar, no sirve de nada. Y todos van a entender entonces que, bueno, se puede vulnerar la confidencialidad y no pasa nada. Pero si yo le aseguro a las personas que ese canal es confidencial, que la investigación también, y que si alguien vulnera esa confidencialidad va a tener una sanción disciplinaria, ahí va a funcionar. En el sistema chileno, no sé cómo se está dando allá en Brasil, pero en el sistema chileno, lamentablemente, muchas compañías que dicen tener un modelo de prevención de delitos efectivo, robusto, certificado, con muchas estrellitas encima, muchas veces cuando se trata del sistema sancionatorio, cometen el siguiente error, y es que a la hora de evaluar la disciplina, lo hacen con las áreas laborales o con las áreas legales, y en realidad lo que prima ahí es un análisis económico de ese despido.
¿qué es más riesgoso? ¿Despedir a la persona por necesidad de la empresa, le pago todo? ¿O en realidad me arriesgo con un juicio disciplinario donde puede que si pierdo, ¿cierto?, tenga un recargo en esas indemnizaciones. ¿Estoy dispuesto a pelear o no? Me ha tocado ver clientes que están dispuestos a dar pelea hasta 4 años con tal de demostrar cuál es el valor, hacia dónde van, hacia dónde miran, y que otros trabajadores ven, otros terceros ven que entonces la empresa no está dispuesta a llegar y cerrar esto, ¿cierto?, a tirarlo por la puerta y cerrarla. Y en otros casos, empresas que, claro, haciendo un análisis económico, lo único que generan a veces en el ambiente o en otros trabajadores es esa idea de que, bueno, no importa si uno hace algo mal, total, no les gusta despedir, así que igual me voy con todo. Eso yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado, Rebeca, sobre todo por algo que tú le pusiste mucho énfasis, la consistencia, la coherencia entre lo que se declara y lo que se hace. Entonces, no es posible que en una parte de nuestras declaraciones digamos que vamos a prohibir o vamos a ir en contra de todas estas actuaciones y después, por un análisis económico, terminemos tomando decisiones totalmente en contrario. Jorge, ¿tú querías profundizar algo en esto? Sí, queda poco porque yo creo que la Rebeca fue bien contundente en todo. Lo único que matizaría, o no matizaría, pero que complementaría es que el equipo de investigadores, los testigos y el denunciante creo que están en situaciones distintas y ahí podemos ir trazando algunas líneas. El equipo investigador es adecuado, legal y necesario que tengan acuerdos de confidencialidad. No creo que sea necesario que tengan un acuerdo de confidencialidad por cada investigación, sobre todo si es que un equipo de investigación que regularmente está haciendo investigaciones. Si es su trabajo relativamente usual, creo que si está en su contrato de trabajo debería ser suficiente, a lo sumo se podrá ir renovando cada cierto tiempo. A menos, pues, y aquí volvemos con los matices siempre, a menos que haya un caso muy delicado, alguna situación, digamos, que uno le pone estas alertas rojas de esas que ocurren una vez cada 1 o 2 años, y tal vez ahí yo tenga que hacer un acuerdo de confidencialidad especial porque es una situación que lo amerita y ahí podría ser. Pero en general los equipos de investigación deberían entenderse que lo que hacen es confidencial por la cláusula contractual. Sobre los denunciantes, yo creo que no. Uno puede tal vez pedirles discreción, pero pedirle al denunciante que guarde confidencialidad y en el contexto de su denuncia hacerle firmar un acuerdo de confidencialidad es algo que requiere pensarlo 2 veces. No digo que no se pueda hacer, pero hay que pensarlo bien, porque generalmente el denunciante usualmente es el que está viéndose afectado por la situación. Entonces, yo no puedo además imponerle la carga de guardar una especie de secreto sobre lo que él está denunciando, salvo que lo que esté denunciando es algo que no tiene nada que ver con él mismo personalmente. Y en ese caso yo sí le puedo pedir que guarde reserva de lo que me está diciendo. Y sobre los testigos, a mí me parece que es una buena práctica pedirles una confidencialidad y forma parte de esta discreción. Pero la forma en que esto se aplica, yo creo que va a variar dependiendo cómo van avanzando los sucesos. O sea, no es una confidencialidad con la que uno tenga que quedarse como firme, como compañía, de que yo tengo esta confidencialidad, tú nunca vas a poder hablar de esto y me contento con eso. Tal vez uno puede relajar esa confidencialidad a medida que avance la investigación dependiendo de qué es lo que va ocurriendo. A veces el nivel de afectación, por ejemplo, supongamos un caso de un denunciante que sufrió un acoso tan severo que inicia acciones por su cuenta en contra del denunciado. Yo no puedo estar restringiendo a los testigos que se refirieron y que vieron esto a que no digan nada o algo por el estilo, y tengo que tener ahí el criterio para ir relajando e ir comunicando a estos testigos que ese acuerdo de confidencialidad tiene que ser interpretado de modo tal que no afecte tampoco los intereses del denunciante y que ellos son libres de ir. Tengo que tratar de ser lo más comprensivo posible con la situación. Ahora, como punto de partida, cuando empiece la investigación, yo creo que está bien tener una cláusula tipo de confidencialidad como un resguardo mínimo. No significa eso que me voy a poner firme para siempre. Sí. Hoy les tengo una muy mala noticia. Llegamos a la hora. El tiempo pasó volando. La verdad es que tenemos una gran cantidad de preguntas, algunas identificadas. Vamos a tratar de responderlas directo a quienes podamos, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Ha sido, creo yo, una mañana muy ilustrativa, muy entretenida además.
quisiera terminar dándole las gracias, sobre todo a los invitados, a Rebeca y a Jorge, por su buena disposición. Quienes estamos inmersos en los temas de compliance, y con Rebeca siempre lo hemos conversado, creemos que a través de esta disciplina vamos a salvar el mundo, dándole o redefiniendo el sentido de la actividad empresarial, de la actividad económica. Creemos, como lo dije en mi presentación, que tenemos una tremenda oportunidad de revalorizar lo que tenemos y lo que hacemos al interior de nuestras propias empresas. Mientras sea una actividad legítima, mientras sea una actividad legítima, por supuesto que estamos en todo el derecho de querer revalorizar en la sociedad esta actividad empresarial. Y sin más, yo quisiera agradecerle también a todos los asistentes, agradecerle a Rafael su especial dedicación, porque si bien él está en Brasil, él es el que nos ha apuntalado con la realización de este webcast. Así es que muchas gracias, Rafael, muchas gracias a los organizadores, Mariana, que está ahí detrás tras bambalina, pero muchas gracias, Mariana, por todo tu cariño en la dedicación en la organización de este evento. Así que sin más, nos estaremos viendo por ahí a la vuelta de la esquina, y muy buenos días a todos. Gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, Tamara.